Hola, presos y familias, soy Flor y quiero contarte mi historia. Durante mucho tiempo tuve vergüenza de contar esta historia, vergüenza de admitir que por una decisión tomada en un momento de enojo terminó destruyendo una parte de mi vida. Pero hoy necesito contarla, porque quizás alguien se vea reflejado en mis errores y encuentre una salida antes de llegar tan lejos. Todo comenzó en el 2022. Yo acababa de salir de una relación que me había dejado el corazón hecho pedazos. El hombre que amaba eligió otra mujer, más joven, más linda, según yo pensaba en aquel momento. Sentí que no valía nada, que me habían reemplazado como si nunca hubiera significado nada. El dolor me llenó de rabia, y la rabia me llevó a tomar la peor decisión de mi vida. Buscando una forma de lastimarlo, me acerqué a uno de sus conocidos, un hombre preso, un hombre al que jamás habría mirado si mi corazón no hubiese estado roto. Ese hombre era Manuel. Al principio fueron mensajes, después llamadas que duraban horas. Yo necesitaba sentirme querida y él parecía saber exactamente qué decir. Me hacía sentir especial cuando por dentro me sentía destruida. Hasta que un día viajé para conocerlo. Recuerdo ese viaje como si hubiese sido ayer. Horas y horas de camino, sueños, nervios, ilusiones. Y cuando lo vi por primera vez, algo dentro de mí me dijo que me fuera, pero no me fui. Volví a mi casa pensando que aquello no iba a llegar muy lejos. No sabía que acababa de entrar en una prisión mucho más grande que aquella en la que él vivía. Con el paso de los meses, me enamoré. Lo esperé bajo el frío, bajo la lluvia y bajo el sol. Recorrí kilómetros para verlo unos minutos. Gasté dinero que muchas veces no tenía. Dejé de hacer cosas para mí, porque toda la vida giraba alrededor de él. Y mientras yo construía un futuro en mi cabeza, él construía historias con otras mujeres. La primera vez que me enteré que me fui infiel, sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. Una chica de apenas de 18 años me mostró mensajes, fotos y conversaciones. Me habló de él como si fuera su novio. Yo recuerdo haber leído aquellos mensajes con las manos temblando. Sentía náuseas, sentía que me estaba muriendo, pero no me fui. Lo perdoné. Y después volví a perdonarlo. Y después otra vez. Cada mentira era una herida nueva, cada engaño era una noche sin dormir, cada promesa rota era una parte de mí que se apagaba. Llegó un momento en que ya no me reconocía. Pasaba días enteros llorando. Dejé de comer, dejé de salir, dejé de vivir. Miraba el techo durante horas preguntándome por qué no era suficiente. ¿Qué tenía la otra mujer que yo no tenía? ¿Por qué alguien que decía amarme podría destruirme de esta manera? La depresión me tragó lentamente. Había mañanas en las que deseaba no despertar, y aún así seguía amándolo. Eso es lo más difícil de explicar, porque el amor no desaparece cuando alguien te lastima. A veces se vuelve una cadena invisible que te mantiene atada incluso cuando ya no queda nada sano para rescatar. Después llegaron los golpes. La primera cachetada me dejó paralizada. No por el dolor físico, sino porque entendí que el hombre por el que había sacrificado tanto era capaz de levantarme la mano. Recuerdo haber bajado la mirada y fingir que nada había pasado, como si mi dignidad se hubiera quedado tirada en el suelo junto a ese golpe. Pero lo peor todavía no había llegado. Un día me amenazó con un cuchillo. Recuerdo el frío del metal, recuerdo el miedo, recuerdo pensar que quizás no iba a volver a ver a mis hijos. Nunca había sentido tanto terror. Lloraba y le decía que sí a todo, porque ya no sabía cómo salir de aquella situación. Solo quería volver a mi casa viva. Y aún así regresé. Todavía hoy me cuesta entender por qué. Quizás porque estaba rota, quizás porque había invertido demasiados años, quizás porque ya no sabía quién era sin él. Después vino uno de los dolores más grandes de mi vida. Quedé embarazada. Por un instante imaginé que algo bueno podía nacer entre tanto sufrimiento. Pero ese sueño duró poco. Perdí a nuestro hijo. Mientras yo estaba internada llorando y sintiendo como se derrumbaba una parte de mi alma, él estaba con otra mujer. Yo perdía una vida y él ni siquiera contestaba mis llamadas. Hay dolores que nunca abandonan a una persona. Ese es uno de ellos. Los años siguieron pasando, las heridas se acumularon y algo dentro de mí comenzó a morir lentamente. Ya no lloraba, ya no reclamaba, ya no discutía. Simplemente me fui apagando, porque llega un momento en el que el corazón se cansa de sangrar. Hoy lo miro y veo a un hombre distinto al que conocí.
Veo a alguien que cambió muchas cosas, pero también veo todas las cicatrices que me dejó. Y entendí algo que me costó casi 6 años. Aprender. No se puede salvar a alguien destruyéndose a uno mismo. Mi mayor error fue creer que el amor todo lo podía. La realidad es que el amor no cura las mentiras, no borra los golpes, no devuelve los hijos que se pierden, no recuperás los años que se van. Por una venganza perdí 6 años de mi vida. Y aunque todavía me duele admitirlo, la persona que más lastimé con aquella decisión fui yo misma. Y entonces ocurrió algo que jamás imaginé. Después de 6 años siendo yo quien lloraba, quien rogaba, quien perdonaba y quien sufría, los papeles empezaron a cambiar. Emanuel comenzó a derrumbarse. Por primera vez vi en él un dolor que no era fingido. Ya no era el hombre seguro de sí mismo que podía mentir sin pestañear. Ya no era el hombre que siempre tenía una excusa para todo. Estaba roto. La idea de perderme comenzó a consumirlo. Yo estaba agotada después de tantos años de engaños, violencia y decepciones. Mi corazón ya no podía seguir el mismo ritmo. Empecé a tomar distancia sin decir demasiado. Ya no discutía, ya no reclamaba, ya no investigaba nada. Simplemente me estaba apagando. Y él lo notó. Cada vez que tardaba en responder un mensaje entraba en desesperación. Llamaba a conocidos, familiares y amigos para saber de mí. Necesitaba escuchar mi voz para estar tranquilo. El miedo a quedarse solo se convirtió en una obsesión. Comenzó a atravesar una depresión profunda. Había días en los que no quería levantarse de la cama, días en los que decía que no encontraba sentido a seguir viviendo encerrado, días en los que sentía que todo lo había perdido. Más de una vez intentó quitarse la vida. Hubo momentos en que se lastimó a sí mismo, otros en los que intentó ahorcarse, otros en los que tomó pastillas buscando escapar de un dolor que ya no sabía cómo soportar. Cada llamada podía convertirse en una emergencia, cada silencio me llenaba de miedo, porque aunque él me había hecho sufrir como a nadie, yo tampoco quería verlo morir. Esa fue una de las contradicciones más difíciles de mi vida. Amaba a una persona que me había destruido emocionalmente, pero tampoco podía soportar la idea de que se destruyera a sí mismo. Durante mucho tiempo sentí que si lo dejaba y algo le ocurría, sería mi culpa. Viví con ese peso sobre los hombros, con esa responsabilidad que nunca me correspondió cargar. Hasta que entendí algo. No importa cuánto ames a alguien, no importa cuánto luches por ayudarlo, no importa cuántas oportunidades le des. La salud mental de otra persona no puede depender de vos. Nadie puede convertirse en el único motivo por el que otro siga viviendo. Hoy todavía me preocupa su dolor, todavía deseo que encuentre ayuda, que sane sus heridas y que logre ser una mejor persona. Pero también entendí que no puedo sacrificar mi propia vida para evitar que otro se hunda, porque después de tantos años intentando salvarlo a él, descubrí que también tenía que salvarme a mí. Flor, muchas gracias por compartirme tu historia. Te deseo lo mejor. Saludos.